Ya, vamos a ver cimentaciones. Las cimentaciones van a tener diferentes demandas de carga, básicamente por la interacción y el contacto que tienen con el otro medio que es el suelo. Entonces el edificio lo que va a transferir hacia la cimentación ¿no? Es una carga axial, es un momento flector y una cortante también. Entonces con la cortante ya nos aseguramos al momento que diseñemos los elementos verticales, y lo que tendríamos que analizar es si la cimentación está suficientemente preparada para tomar esa carga axial y esa flexión, y además, o principalmente, que no ocurra una falla del suelo, ¿no? Una falla del suelo. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener diferentes demandas en un edificio. El edificio también podría ser de diferentes características, pero vamos a suponer que el edificio es de mediana altura. Entonces, además de la carga axial que tiene el edificio, va a tener fuerzas laterales debido al sismo. Esas fuerzas laterales van a producir un momento flector. Si analizamos los extremos de las cimentaciones, por ejemplo, vamos a suponer que haya una cimentación por acá y una cimentación por acá. Este momento flector, por ejemplo, se puede representar por un par de fuerzas que está a cierta distancia, bueno, la distancia. Le vamos a suponer estas cimentaciones. Tenemos la carga P medios para cada uno, P medios. Y vamos a tener, por ejemplo, el par de fuerzas. Este par de fuerzas va a ser P, perdón, vamos a poner variación de la carga axial, variación de la carga axial, todo esto es D. Este producto de esta fuerza, este par por D va a ser M, ¿sí? Entonces esto es M entre esa distancia. Entonces va a haber por este lado que le restamos esta variación de la carga axial y acá le sumamos esta variación de la carga axial. Entonces puede darse el caso también en las cimentaciones que esto que está acá sea menor que cero, menor o igual que cero. ¿Qué significa? Que ya no va a haber, se va a perder el contacto con el medio, con el suelo, y se podría levantar. Este caso se llama lift y se tiene que analizar cuando las edificaciones son de mediana a gran altura. También van a haber otros pesos contra que equiparar. Por ejemplo, el primer piso ustedes no lo modelan, ¿no? Modelan recién la primera losa, pero acá hay carga. Esta carga también va a estar acá. ¿Sí? Entonces tenemos que analizar esa carga que generalmente no se modela. Y vamos a ver si hay ese fenómeno, ¿no? De levantamiento. Lo otro que también tenemos que analizar es si la sección o la cimentación es lo suficientemente rígida para asegurarnos que la idealización es la correcta, por ejemplo. Podemos tener una columna con una zapata, y esa zapata podría soportar perfecta o transferir perfectamente las cargas al terreno. Sin embargo, la rigidez de la cimentación respecto al, a las deformaciones que sufre el edificio podría ocasionar esto, miren. Podríamos tener simplemente apoyado o perfectamente empotrado. Por ejemplo, nosotros podría ocasionar que la cimentación esté ok, pero haya una pequeña rotación. Estoy exagerando con el dibujo, ¿no? Que hay una rotación. Entonces, si hay una rotación, ya no sería válido esta hipótesis, sino tendríamos que aproximarlo.
Entonces tenemos que analizar eso también. ¿Ya? Generalmente las cimentaciones que nosotros hacemos son lo suficientemente rígidas para modelar de esta forma la estructura. ¿Ya? Entonces ya estamos analizando estos fenómenos que se podrían dar en la cimentación. Por ejemplo, si nosotros tenemos la cimentación que está acá, tenemos que chequear que esta carga que se transfiere, ¿sí? Se distribuya en el área de la zapata para que la presión sobre el terreno no exceda la capacidad. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es, en los experimentos se trae un poco una muestra del material, se le da su forma y se le ensaya, ¿no? Y en el ensayo va a ser de esta forma hasta acá. Esto es la capacidad última, y lo que se suele hacer es darle su configuración de acuerdo al tipo de zapata y, perdón, y aplicarle un factor de seguridad. Sí, que va de entre 2 a 3, dependiendo del tipo de suelo también. Y esto es el admisible. Como esto está en servicio por este factor de seguridad, nosotros tenemos que diseñar con las cargas en servicio. Con las cargas en servicio. Entonces, cuando diseñemos esto, tenemos que chequear que el área de la zapata distribuye correctamente las cargas de servicio y no superan a esta capacidad admisible, ¿no? Donde ya se le aplica un factor de seguridad de 2 a 3. Adicionalmente, va a haber un momento, y si se acuerdan lo que habíamos trabajado en las clases pasadas, el esfuerzo es igual, la carga axial entre el área menos el momento, el brazo entre el momento de inercia. Y vamos a tener el caso, por ejemplo, que esté dentro o fuera del núcleo central, ¿no? Está dentro del núcleo central y esto está fuera del núcleo central. Entonces lo que vamos a analizar es esto que está acá. Y acá este caso es importante porque al no estar conectado el suelo con la cimentación, ya tenemos la carga axial, esto es P, esto es E, donde el momento es igual a P por E. Entonces, dependiendo de dónde esté o dónde se traslade esta carga axial ficticiamente, lo que vamos a tener es lo siguiente. Si está dentro del núcleo central, no hay problema, vamos a tener una distribución de esta forma. ¿Sí? En un lado, ¿sí? Vamos, por ejemplo, va a ser más, esto no es, esto por esto. Y el otro lado va a ser, donde en este caso Y va a ser L medios, y acá va a ser menos momento, menos L medios entre el momento de inercia. Esto se puede reducir, por ejemplo, ¿no? El momento, ya sabemos que es P por E, tenemos por L medios, abajo tenemos el momento de inercia, si lo vemos en planta, este es el ancho L, perdón, este es L, este es B, y el momento de inercia se tomaría así. Sería un doceavo de la base por la altura al cubo.
Sí, ya podemos darle forma, ¿sí? Podemos darle forma, por ejemplo, eh, sería 6 veces P por E entre B por L por L. Este B por L es el área. Entonces tenemos 6 veces P por E entre área por L. Y tenemos P entre área, si factorizamos P entre área, 1 más menos P por E entre, como habíamos dicho, P por E por, entre, perdón, P ya habíamos factorizado, estaríamos con 6 E entre L. Sí, de acá también se deducen los L sextos, por ejemplo. Si esto hacemos igual a 0, ¿no? E es igual a L entre 6. Para los extremos, sí, y ya con eso podemos configurar. Si queremos la carga en algún momento, en algún punto, bueno, le pondremos acá una distancia desde acá. Ya. Entonces con eso usamos. La distribución de la carga no es lineal, es no lineal, es no lineal. Sin embargo, lo que vamos a usar es que la distribución sea lineal para efectos prácticos de cálculo. Pero realmente no es así. Va a depender del tipo de suelo, como les comentaba. Una forma de idealizar el suelo es, por ejemplo, tienen la cimentación. Pueden considerar que la cimentación es rígida, es decir, no se deforma. Y pueden considerar como una cama, imagínense un colchón. Si ustedes tienen un colchón y lo abren, tienen resortes, ¿no? Tienen resortes. Entonces, imagínense que ustedes se echen sobre esa cama. Si bien es cierto, hay una densidad promedio del cuerpo, pero hay lugares de nuestro cuerpo que son más densos que otros, ¿no? Y se va a hundir más en un lado que en otro lado. ¿No? Por ejemplo, las extremidades son las que menos se hunden, pero más es ¿no? La parte del torso, probablemente. Entonces, todos estos resortes, como les comentaba, van a deformarse, pero no va a ser lineal. Para calcular esto, esta es una rigidez por unidad de área. Esto se le llama coeficiente de balasto. Y se da también del experimento. ¿Cómo se hace este experimento? Se hace un espacio en el suelo, se le pone una platina y se le aplica una carga. Y se mide, por supuesto, la deformación. Generalmente se lleva un camión, acá está el eje, y se pone una gata, no se pone una gata, y se le da presión para empujar esta platina. Producto de ese ensayo vamos a tener la fuerza y cuánto se deforma. Esto que está acá es la rigidez, ¿sí? Si esto lo pasamos, digamos, entre el área de la platina, vamos a obtener ya el coeficiente de balasto. Vamos a poner KB. Con este coeficiente de balasto es posible calcular cuánto se deforma el material y cómo también se distribuye la rigidez, o perdón, cómo se distribuye la presión del terreno de una forma más aproximada. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es el procedimiento manual en esta sesión de clases, usando esta distribución lineal, y más adelante vamos a hacer un seminario de SAFE, espero que lo hayan instalado, usando el coeficiente de balasto. Ese es el principal mecanismo de transferencia de carga
Lo primero que tenemos que hacer es que el área sea lo suficientemente grande para que la carga o el esfuerzo axial se distribuya correctamente hacia el terreno y no supere su capacidad límite. Como les comentaba, que tiene un factor de seguridad entre 2 y 3. Adicionalmente, la cimentación, como ya hemos visto, por condiciones de servicio, pasa o pasaría, ¿no? Ya diseñamos el área correctamente. Esta va a tener carga, una carga de esta forma. Y vamos, no, esta carga es demasiado alta, entonces podemos idealizar como si fuera de esta forma. Entonces, lo que podemos hallar, o cómo calcularíamos como si esta parte se deformara así. Pero lo que tenemos que calcular es en las fuerzas internas en esta zapata. Entonces, las fuerzas internas vamos a calcular el momento y la cortante. La cortante por flexión y el momento por flexión. Vamos a sacar de acá. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a verificar, lo siguiente, ya tenemos el área, vamos a verificar la altura. Entonces, la altura vamos a calcularla en función del cortante. ¿Sí? En función del cortante. Entonces, tenemos que hacer que esta resistencia al corte, este cortante por flexión, sea mayor o igual que la cortante de análisis, última por deflexión. Y esta cortante se encuentra a una distancia de la cara, ¿no? Una distancia D. Tenemos que chequear esta cortante acá. No siempre va a ser, no, por ejemplo, si este lado es mayor, vamos a chequear esta sección porque va a estar más cargada en ese lado. Tenemos que verificar. Entonces, ¿cómo se verifica esto? Este es un coeficiente, ¿sí? Un coeficiente por raíz de F'C por B por D, donde B es el ancho y D es el peralte, ¿sí? El peralte de la zapata. Y acá está el fierrito, ¿sí? Otra forma u otro chequeo que tenemos que hacer es el chequeo por cortante de punzonamiento para verificar la altura. Entonces, lo que nosotros tenemos es, por ejemplo, una columna que está acá, ya lo hemos hablado cuando hemos hecho losas. Entonces, vamos a tener un corte, o no, este es un corte por punzonamiento, y esto es aproximadamente 45 grados. Como la parte efectiva no es la altura porque tenemos el recubrimiento es para proteger el acero. Entonces lo que tenemos que chequear es esta superficie, ¿no? Entonces para hacerla más sencilla de analizar, lo que hacemos es transformarlo en una sección equivalente. Entonces como esto es D, esto también es D, entonces vamos a usar una sección equivalente por la mitad. Y lo que hacemos es chequear a D medios. Entonces lo que vamos a hacer es una superficie, ¿sí? Donde el plano sea el verde. Entonces lo que tenemos que hacer es analizar esa superficie. Si vemos en planta la cimentación, trabajar a una distancia de medios, ¿sí? Y la proyección de ese perímetro, que va a ser la superficie resistente al punzonamiento, se va a obtener para calcular la resistencia al punzonamiento. ¿Sí? Y tanto la resistencia al corte por flexión como la resistencia por punzonamiento van a estar influenciadas por el peralte, directamente por el peralte. Entonces, con eso vamos a poder verificar si el peralte es el suficiente, o en otras palabras, la altura de los zapatos.
chequeando el corte por flexión y el corte por funcionamiento. Entonces ese corte lo tenemos que chequear a D medios de la cara, ¿sí? A D medios de la cara de la columna o del elemento vertical, ¿sí? Es el otro chequeo, D medios. Entonces ya tenemos la sección de la zapata, tenemos la zapata, sí, tenemos la zapata, tenemos el área, tenemos la altura, nos falta el refuerzo. Como el análisis se hace generalmente unidimensional, cuando se hace a mano, como estamos planteando acá, se va a trabajar en una dirección y luego se verifica en la otra dirección. Entonces, lo que calculamos es la flexión, el momento flector, y con eso chequeamos el fierro que está acá, con la fórmula de la flexión. Y en el otro sentido, en teoría, si no hay fuerzas importantes, se coloca el acero mínimo por temperatura, o cambio volumétrico, que es 0,2% o 0,18%, dependiendo de las características del acero que use. ¿Sí? Si las alturas son importantes, no hablamos medio metro, 50 centímetros, básicamente es una relación con la longitud que está acá. Lo que vamos a hacer es también colocar fierro por temperatura arriba. Y con eso estaríamos diseñando la cimentación. ¿Sí? Si la altura de la cimentación, o fuera una losa de cimentación, no sé, 20 centímetros, bueno, podría ser, o 25, podría ser solamente una capa. Y eso es lo que vamos a usar. Otra verificación que se hace usualmente, si se diseña por sismo, va a pasar, pero de todas maneras hay que verificar, es la unión columna o elemento vertical cimentación, porque podría ocurrir que la columna aplaste la cimentación, y si la cimentación es muy rígida o en relación a la columna, podría hacer que la cimentación aplaste a la columna. Cosas que se deberían verificar cuando no se diseñen o sea, siempre se debe verificar, ¿no? Pero estas verificaciones no son tan importantes porque como ya estamos diseñando para condiciones sísmicas, bueno, ya, digamos, estaría involucrado esa, estaría involucrado, digamos, vamos a dimensionar más de lo que se necesitaría para asegurar el aplastamiento de la cimentación y el aplastamiento del elemento vertical. Pero de todas maneras vamos a chequear. Otro de los chequeos que se hace es verificar los dowels, ¿sí? Hay un estudio muy interesante que por ejemplo, nos dicen, voy a borrar, primero voy a rayar. Generalmente nosotros vemos en los planos que los refuerzos de este tipo, pero se ha hecho un estudio cuando se tienen ya elementos o estos efectos cíclicos, que la mejor configuración es cruzado. Así y así. Esa es la mejor configuración. ¿Han revisado, han visto alguna vez esta configuración en zapatos? ¿En algún plano? No, sí, chicos, ¿están ahí? No, no. Ya. Vamos a... En nuestra unidad, en nuestro disco este que compartimos, ahí hay vamos a ver, libros. ¿Este será?
Acá está. ¿Sí? Dice Reinforced Concrete Corner and Joints. O bueno, dice juntas y esquinas de concreto armado sujetos a momentos flectores, ¿no? Entonces acá te habla de las esquinas, cómo es mejor. Entonces, por ejemplo, hay un experimento que hicieron para la configuración de la cimentación y llegaron a esta conclusión, que está más abajo. Acá está. Hicieron un experimento, ¿sí? Luego hicieron otras configuraciones y lo ensayaron. Y al final quedó lo que les comentaba, ¿no? Esta configuración, la T13 o la T16 también. Y acá están las características. Ujú. Sí, como está acá. Es bien interesante, chicos. Si ustedes revisan el ACI, y esto lo encontré buscando en los comentarios del ACI en la parte derecha, está, ¿no? Ahí hace un montón de referencias a artículos, y este es uno de los artículos por lo cual se recomienda esto. Mire, de 1976. Listo. Ese es a rasgos generales lo que se tiene en Zapata. Pero pensemos ahora en que las demandas en el edificio sean más altas. Por ejemplo, un edificio más alto. Vamos al planteamiento siguiente. El suelo es el idóneo, pero el edificio crece. Entonces, si el edificio es o perdón, si el suelo es competente, el área, digamos, sería más que suficiente. Pero si el momento es muy grande, lo que pasaría es que necesitaríamos mayor fierro acá. ¿Sí? Mayor fierro. Mayor fierro. Pero como vamos a tener más momento, vamos a tener, imagínense ustedes pues que los empujen, ¿no? Ustedes están parados y los empujan desde atrás hacia adelante, entonces ustedes tienen sus pies, ¿no? Que van a doblarse. Si fueran sus pies cortos, probablemente se caigan, entonces necesita que esto sea más grande. Que esto sea más grande. Entonces, las zapatas podrían interferir con otras zapatas. Entonces, para hacer más eficiente el uso del concreto, lo que se hace es tener las zapatas combinadas. La zapata, de acuerdo también a su configuración, puede ser una zapata esquinera, por ejemplo. Puede ser una zapata esquinera, entonces acá está la columna y las cargas, y esta zapata es una zapata eh, excéntrica, ¿no? Está fuera del centro, de su centro de gravedad, y esto pasa comúnmente cuando hay los linderos tan cerca. Podría estar, por ejemplo, en la esquina también, en esta esquina. Es más crítico todavía este tipo de cimentaciones. ¿Sí? Y también se analiza, por ejemplo, en cuanto al punzonamiento, si tenemos la parte de azul, tenemos una, dos y tres caras, y en la parte roja tenemos una y dos caras. Entonces también hay factores de reducción de esa resistencia al funcionamiento por la posición del elemento vertical, que vamos a verificar también en un ejercicio. También, ¿qué podría pasar si es muy grande el suelo, o perdón, si es muy grande el edificio y tenemos mucha flexión en la zapata y el área de la zapata es la suficiente? Lo que vamos a hacer es por dotarle a la cimentación de un elemento para que tome esa flexión. Entonces le vamos a colocar un elemento que le llamamos viga de conexión. Entonces esta viga de conexión va a ser la encargada de tomar ese momento. Si no queremos incrementar la cimentación y queremos ser más eficiente en diseño. Y vamos a
¿no? Y a tener esa vía que va a tomar el momento y se va a encargar de la mayor parte de esa fuerza. Definitivamente también va a pasar flexión a esta cimentación, pero ya va a ser menor. La separación que se hace, acá por ejemplo, ¿no? Es para que no tenga contacto con el suelo, para que ayude a este nudo a tomar ese momento, ¿no? Del que estábamos hablando. Podríamos tener el caso, por ejemplo, también de una zapata, ¿no? Ya sabemos, pues, con carga concéntrica, la zapata puede ser concéntrica, ¿no? Donde el elemento vertical es concéntrico, pero como tiene un momento flector, vamos a tener con carga excéntrica, lo que hemos estado planteando antes, ¿no? Esta es una zapata concéntrica con carga excéntrica. ¿Qué más podemos tener? Ya tenemos la zapata combinada, tenemos las zapatas con vigas de conexión. Si el suelo es de muy poca competencia, no es muy flexible, lo que se suele hacer, ustedes ya saben, es losas de cimentación. Entonces, tenemos las losas de cimentación y estas son las columnas. Si el edificio, si el edificio tiene una configuración tal que da mucha flexión, ¿no? O traslada mucha flexión, mucho momento, lo que vamos a tener es, no vamos a, con esta área estamos ok, lo que vamos a hacer es colocar vigas de cimentación a manera de nervios en las zapatas, ¿sí? En las zapatas para aumentar la rigidez de la cimentación. También podemos tensarlas. También podemos tensarlas. ¿Ustedes conocen el paraboloide, nuestro paraboloide? Chicos, ven a hablar, por favor. Sí, doctor. Ya, sí conocen, ¿no? Mejor hablen ya, porque para no estar mirando el chat. Ya, la uni. Entonces, antes de la pandemia comenzamos a hacer unos trabajos con unos alumnos para hacer la evaluación y estudio de reforzamiento del paraboloide. Acá está nuestro paraboloide. ¿Sí? Entonces el paraboloide tiene, acá hay un nudo y acá hay tres cositas, ¿no? Que van. Los que han llevado con el doctor Zavala probablemente han hecho un edificio al costado, ¿no? Pero esta cimentación baja, continua, imagínense, en altura 1,20 m, más o menos 1,50 m. Y lo raro, no tenía planos, hicimos una ocultación, ahora les muestro las fotos. Nosotros ya sabíamos, porque se ve cuando uno va digamos, bajo este techo está la losa, es una losa gruesa, es una losa de reacción similar a la de Laboratorio de Estructuras de SISMIT, pero de menor perante, porque esa estaba preparada para hacer experimentos. Entonces, bajo esa losa existen unas vigas, que más que vigas son elementos de concreto de protección para un tendón. Hay un tendón de acá, acá y acá. Y en este nudo llegan los tendones a un elemento de este tipo. Es más o menos así. La platina de acero y está soldado, ¿no? El tendón. Esta es la platina de acero. Si lo vemos en elevación, digamos, vamos a hacer un corte. ¿Qué corte hacemos? ¿Qué corte hacemos? Este corte.
Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos el nudo, tenemos la columna, este es el nivel de terreno, acá hay una cimentación de este tipo, y de acá sale un tendón, para acá, hacia el centro. No es una zapata convencional, no es ni ancha. Ahora déjenme buscar las figuras, eso lo hemos hecho recién. Por la pandemia no pudimos y afortunadamente ya como nos dieron permiso, hicimos un hueco ahí en el paraboloide. Déjenme buscar las fotos. Eh, acá está la fotografía, voy a borrar. Algo así es la configuración. Bien larga es esta cimentación, ni siquiera es ancha. Ustedes lo pueden ver acá, por ejemplo. Esta es la cimentación. Déjenme buscar otra foto. Ya, acá está la otra foto. Ahí ven, acá baja esta columna, acá están las oficinas, acá está el nivel de terreno, baja, baja. No es mucho, es un nivel de desplante 1.20 más o menos. Y luego parece que esto continuara. Continúa, miren, son como 3 metros, continúa, continúa. Y por acá, por el centro hay un tendón. Un tendón y que se fija acá, en esta parte. Acá hay otro concreto, otro tipo, ¿no? Para proteger eso. Entonces está alineado de esta forma. La verdad que primera vez que veo esta configuración de cimentación. No lo había visto antes. Eso se iba a construir en la década de 1960. No sabemos en qué fecha, no hay planos, no hay información. Esa es lo que hemos podido observar en la ocultación. Una cimentación extraña. Entonces, lo que estamos viendo son los diferentes tipos de cimentaciones. Y también las cimentaciones que están postensadas. Tenemos que tener estudio de mecánica de suelos. Acá les comento un estudio que hicimos en SISMIT, en un edificio que está en Villa El Salvador. Entonces, este edificio está proyectado para 2 pisos. Solamente construyeron el primero, vaciaron las losas y se comenzó a sentar. Comenzaron a aparecer fisuras, producto pues que evidenciaban el asentamiento. Entonces ya los patrones de grietas pues eran evidentes y fuimos a ver el expediente con el estudio de mecánica de suelos y efectivamente el estudio de mecánica de suelos decía que estaba bien. Y en el estudio de mecánica de suelos vimos un reporte de laboratorio, que era del SISMIT. El SISMIT había hecho el ensayo laboratorio, pero no el estudio. Entonces, ¿qué había pasado? Que el ingeniero a cargo del estudio de mecánica de suelos había llevado una muestra y había dicho, ensáyame esta muestra, pero no le había dicho el tipo de ensayo correcto. Cuando se tiene arenas,
y esto no nos explicaba el especialista, lo que se tiene que hacer es un SPT, pero el SPT es costoso. Entonces lo que se hizo en ese estudio de mecánica de suelos es, supongo que por economizar, mm, para no gastar en SPT, el estudio convencional. Sacaron su muestra, la llevaron al laboratorio y bueno, arrojó 1.4 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y con eso se diseñó, bueno, la cimentación. Pero como les digo, en condiciones de servicio y solamente el primer piso, el edificio comenzó a fallar, a sentarse, ¿no? A patrones de grietas debido estas cargas. Entonces, a Sismith le dieron el estudio de evaluación al laboratorio de estructuras, entonces nosotros fuimos a hacer lo que solemos hacer, ¿no? Levantamiento, inspección, ocultaciones de cimentaciones, y las ocultaciones de cimentación las realizó el laboratorio de geotécnica. Cuando el laboratorio de geotécnica del CIMID fue a hacer el estudio, identificó rápidamente que lo que debería haber hecho es SPT. Cuando se hizo el SPT, se arrojó que en lugar de esto, el valor de la resistencia era la mitad. Y ahí estaba la explicación de por qué se estaba asentando el edificio. Entonces, por no gastar en un estudio de mecánica de suelos competente, la superestructura estaba bien, pero por no usar o por no hacer estudio de mecánica de suelos metieron la pata tremendamente, tremendamente. ¿Sí? Entonces es importante, y esto pues producto de la experiencia. De la experiencia, de acuerdo, cada material, cada tipo de suelo tiene un tipo de estudio en particular con el que se va a conocer su comportamiento. En fin. Entonces, si ustedes tienen ya están en la parte profesional, así tengan ya información del edificio del costado, o de la otra cuadra, o este estudio de microzonificación del SISMIT, la escala es diferente, entonces podría no ser el mismo, podrían tener un lente en el lote que van a construir un lente de relleno, por ejemplo. ¿No? Relleno no controlado, puede ser simplemente un relleno sanitario, no se sabe. Entonces siempre es importante el estudio de mecánica de suelos, sí, y con profesionales competentes. Les comentaba de la distribución de las presiones de los terrenos. Cuando se tiene un material granular, está el tipo de distribución. Cuando se tiene un suelo cohesivo, se tiene esta distribución. Pero para el diseño, para los análisis que hacemos, pues lo hacemos de manera muy simple. Asumimos que primero la cimentación es rígida y que el suelo es homogéneo, elástico y aislado del terreno circundante. Y lo que hacemos es ¿no? Lo hacemos una carga lineal, una distribución lineal de las presiones del terreno. Entonces va a depender la posición de la carga. Si es excéntrica, tenemos que analizar si está dentro, si está exactamente a los L sextos o fuera. Si es que está dentro, ya hemos analizado esto, pero si está fuera, digamos, si tuviese el suelo contacto con la sedimentación, esto debería seguir y esto debería estar, ¿no? en tensión. Pero como no hay contacto, no hay fuerza, entonces esta es la distribución correcta, esta triangular, más o menos a la mitad. No es a la mitad, es más o menos a la mitad. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, ya saben cómo se calcula la distribución de esfuerzos, y el centroide, si saben dónde está, saben que para que esté en equilibrio, la fuerza resultante debería ser igual acá. Esta fuerza para que esté en equilibrio, entonces esto es 2x y esto es x. Sí, con eso pueden saber cuál es la posición de la resultante, porque esta distribución de fuerzas les va a servir a la hora de hacer el análisis de las fuerzas internas que ocurren en la cimentación. ¿Ya? Otra cosa importante, chicos, es que consideren dos cosas, ¿no? Las cargas por servicio
las cargas por servicio lo usamos solamente para el área, y luego usamos las cargas últimas, o ya amplificadas o factoradas, para verificar el corte, la flexión, corte por funcionamiento, corte por flexión, ¿no? Básicamente, el análisis de las cimentaciones es el mismo. Lo que más se demore en hacer es el análisis, pero las verificaciones son bien sencillas. El primero, determinación de la presión neta del suelo y la dimensión de la zapata. Con condiciones de servicio, y determinamos el área. Luego, como ya tenemos el área, lo que hacemos es considerar la reacción amplificada del suelo. Calculamos la reacción amplificada con las cargas amplificadas, ¿no? O sea, las cargas últimas. Con este hacemos el análisis y hacemos la verificación del corte por flexión y corte por funcionamiento para determinar la altura. O sea, estrictamente el peralte, pero está directamente relacionado con la altura. Luego, ya tenemos el área, tenemos la altura, hacemos el cálculo del refuerzo por flexión, que es el refuerzo longitudinal. Y luego hacemos las verificaciones de la conexión de columna o muro del elemento vertical de la zapata. Esos son los pasos que tenemos que seguir a la hora de verificar las cimentaciones o predimensionarlas. Sí, habíamos dicho que, por ejemplo, para el punzonamiento se proyecta un perímetro, ¿no? Para que sea la superficie de falla, a D medios, es una superficie equivalente, ¿sí? A D medios. Si tenemos ya estructuras medias raras, o bueno, unas formas así, lo que hacemos es calcular este perímetro, ¿no? Y lo que hacemos es tomar hacia D medios. A D medios. Cuando verificamos el corte por flexión, verificamos, como les comentaba, AD. Verificamos la proyectada, ¿no? Y esa área es la que tenemos que chequear, ¿no? El área que proyecta esta línea es lo que tenemos que chequear si es suficientemente grande para resistir el corte por flexión. Y luego calculamos ¿no? El refuerzo tomando el momento a la cara del elemento vertical, ¿no? A la cara del elemento vertical. Esto es lo que vamos a hacer la próxima clase, o la próxima semana, es comenzar a trabajar con el SAFE para poder hacer este tipo de análisis, ¿no? Lo que les voy a pedir, por favor, es que instalen el SAFE, traigan ya sus modelos preparados para explicarles cómo se pasa del SAFE al ETABS, o perdón, del ETABS al SAFE. Hay una forma directa, pero como cuando hacemos análisis modal espectral, no pasa totalmente las fuerzas. Entonces les voy a enseñar a transferir reacciones a la cimentación. No hay que hacer un tratamiento adicional, pero no es cosa del otro mundo. Entonces, una vez que tengamos ya las cargas bajadas a la cimentación, hacemos las combinaciones que se deban para hallar, por ejemplo, la presión del terreno. Para esto necesitamos también el coeficiente de balasto. Usamos las deformaciones de esta cimentación. Vemos el asentamiento diferencial que podría darse. Y esto se hace porque no es que vaya a fallar la cimentación, sino los elementos no estructurales o las componentes que tengan como instalaciones pueden fallar si es que hay una deformación importante, ¿no? Por eso es que se verifica siempre esto. Y como termina siendo una losa, un elemento área, vamos a diseñar la flexión con los momentos 1,1, momentos 2,2, como hemos hecho en las losas. Y por eso es importante leer los momentos que tienen. Hay una parte adicional, o hay un método que es el método de las franjas, que les comentaba que no hay que abusar de ese método si es que no conocemos o si que no adaptamos de acuerdo a las condiciones de frontera ese strip, ¿no? Esa franja. No es solamente poner la franja por poner. En fin, eso es lo que se hace y
¿no? Esto empuje del terreno, eso lo vamos a hacer la próxima, o de acá a 2 semanas, ¿sí? Como diseñamos los muros anclados. Bien, chicos, entonces vamos a hacer un ejercicio de zapatas en nuestra hojita de Excel. Ya, todo lo que está acá. Sí ven la pantalla, ¿no, chicos? Sí, doctor, sí se ve. Sí, ya. Entonces vamos a suponer, vamos a jugar con estos T. T le voy a colocar 3.5. 2. A ver. 2.5 y ese vamos a poner 2. Y si multiplico, a ver acá, a ver, esto es, esto entre áreas igual a esfuerzo. Entonces lo que yo quiero es el área, sería carga entre esfuerzo. No he dividido. Listo. Este es el área. Ya, entonces acá le voy a poner 3 y 250. Ya está, vamos a probarlo, ¿ya? Por supuesto, esto va a depender de la configuración o de la planta que tengan. No es que tenga que tener una forma en especial la cimentación. Entonces vamos a trabajar con esto. Entonces vamos a poner vamos a jugar con el PL. Vamos a ver, L entre 6, ¿cuánto es? L sería T entre 6 y la excentricidad sería, acá vamos a poner, excentricidad sería momento entre esto que está acá. 0,4 y 0,7. Uy, sí estamos, sí va a haber una zona de... Sí, entonces la excentricidad en este caso, para la carga última, como ven, es mayor, pero para la carga de servicio es menor. Entonces vamos a trabajar para la carga de servicio. ¿Cómo calculamos esa carga axial? Vamos a hallar el momento de inercia en metros. Vamos a trabajar, vamos a trabajar con unidades consistentes, milímetros a la cuarta. El prox, que es el área de la zapata. Y esto por 1 a la sexta. En milímetros al cuadrado. El momento de inercia es 1 entre 12 por la base es S, por la altura, que sería el cubo. Y esto multiplicamos por 1000, y acá también por 1000 a la altura. Listo. Y vamos a calcular el esfuerzo mínimo. Mínimo y el esfuerzo máximo. ¿Sí? No se olviden. Carga entre área, carga axial entre el área, eso es, vamos a pasarlo en Newton, por 1000 entre el área que está por acá, más menos, si es mínimo ponemos menos, momento de inercia, perdón, momento por la distancia que es 0.5 por este que está acá, ¿no? Y lo dividimos entre el momento de inercia que es esto que está acá. Al momento flector le vamos a multiplicar para pasarlo a Newton milímetro, que sería por 1 a la sexta. Listo. Este es el esfuerzo mínimo en megapascales. Y vamos a calcular el esfuerzo. Copio acá.
y le pongo en vez de menos, le pongo más. Ah, me he equivocado en algo entonces. Las unidades no están... Vamos a ver en qué unidades me he equivocado. 1 entre 12 va a ser por altura. Acá. Está bien. Ahora acá es carga axial. Le paso en Newton entre el área, en milímetros cuadrados, menos momento. Momento está acá. Lo multiplico por I a la sexta. ¿Sí? Por... acá está, por 1000. Para pasar a milímetros. ¿Sí? Ya está. Esto es megapascales. Esto es lógico de esperar porque estamos muy cerca, mira, muy cerca estamos. La excentricidad 0,40, 0,58 está bien cerca. Por eso que nos sale a la justa, ¿no? En un lado negativo. Perdón. Entonces, hasta ahorita, ¿qué dice? ¿Estamos bien? Estamos bien, ¿no? Porque es menor que el Q admisible. Bien, hasta acá estamos bien. Entonces ya tenemos el área, mira, la primera iteración ya nos salió. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Calcular el... Esto que está acá lo vamos a hacer para los esfuerzos últimos también. ¿Sí? Vamos a poner este es por servicio y último. No para calcular si pasa o no, sino para ver para ver las presiones del terreno para hacer el análisis y calcular las fuerzas internas en la cimentación. Entonces básicamente voy a copiar esto. Acá es más. Y acá sí tenemos que tener cuidado porque como la excentricidad está afuera, esto va a salir negativo. Acá vamos a correr esto por acá. ¿Sí? Vamos a correr esto por acá. Listo. Sí, no hay problema ahí. Estamos bien. Sí, entonces lo que tenemos que ver dónde cruza, ¿no? Entonces lo que tenemos hasta ahora, para los esfuerzos últimos, es la zapata, y más o menos por acá, vamos a tener esta carga. Triangular. ¿Ya? Vamos a calcular esto que está acá, ¿cuánto vale? ¿Ya? ¿Cómo lo calculamos? Hacemos que el esfuerzo axial sea igual a 0. Entonces, carga axial, área es igual momento, ¿no? Momento por X entre momento de inercia. Y lo que vamos a hacer es este X, ¿no? Despejamos X, sería esto entre área por momento de inercia entre momento flector. Por este X sería
carga axial última entre el área por momento de inercia entre momento flector. ¿Sí? Ahora este X, vamos a ver las unidades, me va a dar en milímetros. ¿Mm? Un poco raro, ¿no? Ah, la carga axial está arriba. ¿Será? Mm, me he equivocado. Carga axial. Ah, no. Esto es carga axial. Luego, el J2 es el área. Ah, nuevamente es las unidades. ¿Ya? En las unidades. Esto es por 1000. Y el momento que está por acá es por 1 e a la sexta. Está. Esto es en milímetros. Vamos a dejarlo acá en milímetros. Y está. ¿Ya? Y vamos a poner el X en compresión sería este T por 1000 menos esto. ¿Ya? Entonces, este XC es lo que está acá. XC. Si nosotros queremos verificar compatibilidades, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Si calculamos la excentricidad, esta es la excentricidad, debería ser igual a los 2/3 de este valor más este valor, menos L medios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculamos eso para verificar la supuesta excentricidad? Sería más 2 entre 3 por este valor y le quitamos la mitad. Oh, acá está por. ¿Ya? Entonces, lo que hay que calcular ahora es esta distribución. Por ejemplo, si volteo esta zapata, para visualizarlo más claro, tengo que calcular esto. Acuérdense que tenemos esto, ¿no? Estamos calculando esta dirección de la flexión, tenemos esta carga. Si lo volteamos, o esta figura, tenemos esto acá. Esto que está acá es nuestra distancia que hemos calculado. Esto es
1453 milímetros, y esto que está acá es 2047 milímetros. El centro, no se olviden que es 350, esto es 1750. Ya, más un tercio de este valor. Uy, 3 por este valor. Y sería 1750 menos la excentricidad. Saldrán las cuentas por... Sí, más o menos. Entonces, el centroide está por acá, por el centro de fuerzas, ¿no? Tenemos el centro de fuerzas por acá. Y lo que tenemos que hacer es análisis. Y con eso vamos a verificar. A ver, chicos, ustedes hagan el análisis, que están más frescos. ¿Ya? O tomen nota, por favor, para escribirlas. Voy a hacer un corte acá. Listo. P es el área del triángulo, perdón, P es la fuerza. P es igual a el área del triángulo, que sería Q1 por D y por B, ¿sí? Justo lo que está acá. Entonces lo que queremos es despejar. ¿Cuánto 2 vale faltaría, esto? doctor. ¿Ah? Dividir entre 2 porque es un triángulo. Ah, gracias, gracias. Ya me estoy olvidando hasta el área del triángulo. Ya. Entonces Q sería la carga axial, que está por acá. Vamos a multiplicar para pasarlo a Newton. Lo dividimos, lo multiplicamos por 2 y lo dividimos entre D por B. Por B que está acá. Entonces, ¿cuánto es esto? Esto está en metros, ¿no? Por 1000 y por 1000. Ya, megapascales. Listo. ¿Ya? Ya cuadra. Listo, chicos. Entonces, como ven, nos sale por ahí el cálculo, pero no es, ¿no? No es. Porque ese cachito que les decía que acá lo tenemos que redistribuir. Porque no hay tensión, simplemente no hay tensión. Ya. Entonces tenemos esto está en metros. Esto está en metros. Listo. Esto es temporal, nomás para verificar, pero como ya sabíamos que era menor que L sextos, acá voy a poner mayor que L sextos, ya sabemos que no, cómo tenemos que hacer el cálculo, ¿no? Entonces nuevamente vamos a repetir el... Vamos a poner acá. Todo esto es
No lo voy a borrar, lo voy a dejar ahí para que vean. Esto lo voy a poner por acá. Entonces, el X de compresión es este valor. Y el X va a ser igual 3.5 menos este valor. Metros. ¿Ya? Vamos a ponerle verde y este vamos a ponerle en gris. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Vamos a hacer este análisis. Más o menos por acá. Esto vale 3.1 y esto es 0.4. Ya tenemos Q y vamos a calcular vamos a hacer el análisis. Se supone que el centroide, la resultante de K coincide con la K rápida. Vamos a tomarle una foto para hacer el análisis. Listo. Vamos a hacer el análisis. Pero en términos de X, ¿ya? Acuérdense que voy a calcular, quiero calcular en diversos puntos de, esto es X, por ejemplo. Ya, vamos a hacer el análisis para X. Va a estar en metros y vamos a comenzar. La pendiente, a ver, la pendiente sería Q, ¿dónde está Q? Entre XC, este megapascales sobre metro, entre metro. ¿Y cómo sería? Doctor, una consulta. ¿En ese análisis no importa que el Q sea mayor que el Q admisible? No, porque esas son condiciones últimas. Estas son condiciones últimas. Acuérdate que el Q, comencé diciéndote que tiene su factor de seguridad. Este Q admisible, probablemente, vamos a multiplicarlo por 2. Esto sería la resistencia última del suelo, o 2.5, ¿no? Hay que leer el estudio de mecánica de suelos. ¿Sí? Ah, ya, sí, sí, ya lo entendí, ya lo entendí. Ya. Listo. Entonces, primero que tenemos que calcular cuánto es el área del trapecio, ¿no? Sería un trapecio, vamos a poner la carga, vamos a poner otra cosa en X, vamos a poner acá 1, esto sería, eh, ¿cuánto es eso? A ver, Q de X voy a ponerle. Q de X sería, a esto me refiero, Q de X. Sí, ahí está. Eso lo evalúo es, a ver, sería, esto sería esto menos esto, ¿no? Eso es, ¿no? Si le pongo 0, ahí está. Si le pongo 3.1, ahí está. Está bien. Este es megapascales. Pues muchachos, me ayudan, ¿no?
Entonces, ¿qué necesito calcular acá? El área, ¿no es cierto? El área sería la base media, el Q máximo, o fijarlo F4 más, esto que está acá, por 0.5, y está por la distancia, ¿no? Por la distancia que sería X. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, sí, doctor, está bien. ¿Mm? Sí está bien, doctor. Ya está. Una vez que calculo el área, esto está en... Esto lo voy a multiplicar por el... Ya. Eso lo voy a multiplicar. Este es el área. Voy a multiplicarlo por el ancho. Por el ancho y para pasar las fuerzas. El ancho es esto, este valor. Lo hacemos para... Ya. A ver, ¿qué unidad estoy trabajando? Mejor milímetros los pongo. 1000. Acá lo multiplico XC. Sería por 1000. Ya está. Y esto que está acá sería por 1000. Algo. Alguien lo ha dictado, creo, doctor, la fórmula del M. Era solo el cociente ahí del Q entre el XC. ¿Y quién lo ha Ah, editado? sí, yo lo edité, ingeniero. Es que el X está para el otro lado o este vale 1. No, el X comienza en la izquierda, acá comienza el X. Sí, era pendiente y por eso le multipliqué por 3.1 menos X. No, pero es que la pendiente no depende del X, solamente de la carga Claro, y es del Q X. entre, la tangente, ¿no? Q entre esta distancia, entre este XC. ¿No era así? Sí, sí, por eso sería el Q de X sobre 3.1 menos X, la postra pendiente. No, la pendiente es una sola, no es una constante. Ah, no, es que, no, creo que me confundí porque no puse la pendiente. Ya, no, no, me confundí, ingeniero. Puse la fórmula de frente del Q de X arriba. Ya, No, ya. Bueno, al menos están hablando, ¿no? Y es un avance. Ya, entonces, ya. No, lo que yo no quiero confundirme es con las unidades. Vamos a hacerlo de nuevo y me siguen acá ya. Vamos a trabajar todo con milímetros. Quiero la pendiente. Una vez lo paso acá. Mejor a milímetros para no estar por 1000. Y acá por 1000. Ah, por 1000. Sí, algo así era, ¿no? Milímetros, milímetros. Y acá vamos a... Sería borrarle ese 1000, doctor. Ajá. El de arriba sí queda, ¿no? El, Ya. no, el del S sí normal quedaba por 1000. O sea, del J20 sí estaría multiplicado por 1000 porque está en metros. Pero el otro Ah, no. falta acá, por 1000. El N12 creo que es. El por 1000 y acá por 1000, ¿no es cierto? Un 1000. Este. ¿Está bien? Sí, ¿no? Listo. Entonces acá le ponemos 1000. Sería Q entre este valor, XC,
la pendiente, y acá Q era, ¿no? Lo que quiero ayer, la pendiente, ¿no? Esto es la pendiente, multiplicado por, ¿sí? Por XC menos X. Y si pongo 0, me sale igual. Si pongo este valor de XC, me va a salir 0. ¿Está bien? Está. Bien. Bien. ¿Qué más? A ver, el área es 0.5 por esto que está acá más esto que está acá, es la base media, o la altura media multiplicado por X. ¿Ya? Con eso tengo el área, lo multiplico por el ancho y tengo la fuerza. El ancho está por acá y lo multiplico por 1000. Eso estaría en Newton. ¿Ah? ¿Ahora me han cambiado otra vez algo? No, está, está, sí, normal. Sí. ¿Y esto se actualizó? No sé, chicos, creo que lo están moviendo. Ya. Esto está en Newton. Vamos a dejarlo así en Newton para no confundirnos. Ya, entonces el momento en X sería ¿cuánto? Ah, falta el centroide, ¿no? ¿Cuánto es el centroide del trapecio? ¿De cuál? A ver, lo que pasa es que para X, acá tengo esto que está acá, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo el momento acá? Calculo esta fuerza resultante con esta distancia. Y eso sería el momento, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Ya. Entonces necesito saber esto. O esto, ¿no? ¿Cuánto vale? Y le resto X. No es la mitad porque solamente varía en altura el otro. Ah, estoy hablando piedras. No está doblado el... No es la mitad, ¿no? O sea, en al... Ya. Uno de esos dos, ¿no? Justo lo que has seleccionado sería. Sí. No. Sí, porque sería la distancia hacia el lado, o sea, del centroide hacia el lado menor, en este caso la altura menor sería. Ah, y estamos calculando directamente este, ¿no? Ajá, sí, sí. Ya. Vamos a calcular X. Mejor pongo seno, X brazo. Sería... ¿cuánto sería? Sería El Q... H sería el X. El B minúscula sería el QX y el B mayúscula sería el La Q. H sería X, ¿no? Sería X entre 3 por 2 por B. B sería Q más B chiquito, que sería este Q que está acá, entre los B, ¿no?
esto más esto. En milímetros. Y entonces el momento sería esto por esto. Por 1 e a la menos 6 kilonewtons, ¿no? Y el cortante de X sería esto, ¿no? Esto sería, ¿cierto? Esto por 1 e a la menos 3. ¿Estamos bien o...? Si le pongo 0. Si le pongo 3.1. Bien. Ya, si lo pongo exactamente en D, en esto que está acá, no, si le pongo exactamente en los 2/3 de acá, el cortante debería ser igual a la fuerza, ¿cierto? ¿O no? 2/3 de XC. No, 1/3. 1/3 de esto. Ya. Bien. Listo. Gracias. Dejo ahí la figura del trapecio. Ya. Listo. Entonces ya tenemos ese análisis, ¿no? Ya. ¿Nos mudamos a la otra sala? ¿Ya, muchachos? Nos mudamos a la otra sala. De paso que hacemos un receso. Gracias.